Si alguien conoce muy bien cómo funciona la CIA, porque formó durante más de 20 años parte de ella, pues es el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. 3, 2. Mientras unos construyen muros, otras y otros los derribamos. Bienvenidos a Sin Muros, un programa que explora la relación bilateral México-Estados Unidos desde las noticias, el análisis y la cultura. Muy buenas noches, soy Alina Duarte y les doy la bienvenida a otro episodio de este programa que les levanta muros a los mismos muros. José Luis Granado Ceja, ¿cómo estás? Yo muy bien, con ganas de darle una patada a la CIA en América Latina. Maravilloso. Kurt Hackworth, bienvenido. Muy bien, pues gracias. Me gusta esto de ponerle muros a los muros, a ver cómo se siente. A ver cómo se siente, ¿no? Sí. Pero justamente para empezar a darles de su propia medicina a esos muros, debes saber qué. El gobierno de México confirmó que 2 presuntos agentes de la CIA que murieron tras un operativo antidrogas en Chihuahua no contaban con autorización para participar en actividades en el país. Uno ingresó como visitante y el otro con pasaporte diplomático. El incidente, que incluyó el hallazgo de un narcolaboratorio y un accidente vehicular en el que también fallecieron 2 agentes mexicanos, está bajo revisión por posibles violaciones a la Ley de Seguridad Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum insistió que es una cuestión de la defensa de la soberanía nacional y lamentó el intento por parte de la oposición política de convertir el tema en un asunto partidista. La mandataria solicitó explicaciones a las autoridades de Chihuahua y a la embajada estadounidense y reiteró que la participación de agentes extranjeros en territorio nacional requiere autorización federal y no puede implicar funciones operativas. El embajador estadounidense Ron Johnson no ha dado explicaciones. Al contrario, en un discurso en Sinaloa lanzó críticas señalando la corrupción en México, palabras que el periódico LA Times reportó que deberían entenderse como el arranque de una campaña por parte de Estados Unidos. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, reconoció la voluntad del gobierno de Claudia Sheinbaum para enfrentar las desapariciones en México, mencionando que se siente alentado tras una visita oficial marcada por reclamos de víctimas y el desacuerdo del gobierno contra el Comité de Desaparición Forzada de la ONU. Durante su estancia, en la que se reunió con autoridades, colectivos y familiares, el funcionario subrayó la gravedad del fenómeno y urgió a no politizar el asunto y trabajar para avanzar en medidas concretas para la búsqueda y el combate a la impunidad. El reconocimiento ocurre luego de que el Comité de la ONU planteara que las desapariciones podrían constituir una práctica sistemática. Turk evadió pronunciarse sobre este informe. La visita del alto comisionado a México es la primera que se da en 10 años. Bajo el lema No trabajo, no escuela, no compras, la coalición Made Strong organiza cerca de 3,000 eventos en más de 600 ciudades de Estados Unidos para conmemorar el 1 de mayo. El movimiento, integrado por organizaciones comunitarias, religiosas y de defensa de los derechos laborales de los migrantes, busca impulsar una economía que priorice a los trabajadores por encima de los multimillonarios. A 20 años de la Gran Marcha, cuando millones salieron a las calles contra la exclusión, el racismo y la criminalización de las comunidades migrantes, los organizadores esperan que las movilizaciones de este año vuelvan a poner en el centro los derechos de los migrantes. La justicia laboral es justicia para la comunidad inmigrante, afirmó Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes. En contravención de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, de la Constitución de Chihuahua, de la Ley de Seguridad Nacional y de cualquier sentido básico de soberanía, la gobernadora Maru Campos se coludió con la CIA sin informar al gobierno federal. Tocamos el tema la semana pasada, pero a la luz de lo que ha salido desde entonces hay mucho más que decir, así que empezamos contigo, Kurt. Bueno, como bien dices, ya tocamos el tema, pero el tema no se suelta y no hay que soltarlo porque es un tema muy grave. Lo que comentamos la semana pasada fue que a raíz de este operativo, ¿no?, en la Sierra de Chihuahua, hubo un accidente de coche, ¿no?, y fallecieron muy lamentablemente 4 personas. Luego resulta que 2 de ellos eran
En un primer momento, personas de la embajada. Y luego, pues, varios medios de Estados Unidos precisaron que eran de la CIA. Luego vimos toda una serie de pretextos muy cambiantes por parte del fiscal, o debemos decir, ex fiscal de Chihuahua, ¿no? Sir Harry, que estaba diciendo que pues nada más estaban ahí para entrenamiento, y luego salió con que estaban ahí en un pueblo vecino y nada más pidieron ride para regresar al aeropuerto al tiempo, cosas absurdas y inverosímiles, ¿no? Y luego, pues, fuimos sabiendo más acerca de este operativo, que sí habían participado, y no solamente eso, que habían participado usando uniformes de la Agencia Estatal de Investigación. ¿Qué hemos aprendido en esta semana? Bueno, varias cosas. Primero, como dice el titular, que entraron de manera irregular, ¿no? Uno como visitante, el otro con un pasaporte diplomático, no estaban autorizados para ese tipo de operativos. Sabemos muy bien que ese tipo de operativos normalmente está bajo el dominio de la DEA, no de la CIA. Nos parece muy obvio que la CIA se está acaparando de funciones de la DEA con tal de entrar en el país y luego realizar sus propias actividades, de las que vamos a hablar posteriormente, ¿no? Y luego supimos que, y eso creo que es lo más importante de eso, que no fue un asunto aislado, compañeros, sino que primero pues subimos de acuerdo con el gobernador de Texas, Greg Abbott, la plataforma Sentinela de 2022, que incluye pues la compartición de datos biométricos, reconocimiento fiscal y demás, facial, perdón, y luego famoso Torre Sentinela con su piso 18, donde iba a haber oficinas de todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos, ¿no? CIA, FBI, DEA, Patrulla Fronteriza, Departamento de Seguridad Nacional. Entonces, compañeros, la ironía que tantos movimientos en Estados Unidos están trabajando por sacar a ICE de sus ciudades y de sus estados, y una gobernadora de Chihuahua iba a abrir la puerta a ICE aquí mismo, en su estado, a este lado de la frontera, es muy grave. Kurt, usaste la palabra absurdo. Y sí, me parece absurdo todas estas pseudo explicaciones que nos están intentando dar. Eso particularmente de que vinieron en talleres de capacitación y estaban en esta misión para acompañar y capacitar. Perdón, yo creo que nos quieren ver la cara. La CIA no llega a un país a capacitarte para volar un dron. Eso no pasa. La CIA viene en operaciones encubiertas con un objetivo de defender la seguridad nacional de Estados Unidos, o según su lógica. Y por eso me parece importante señalar lo siguiente. Obviamente, mucha crítica hacia la gobernadora por entrar en este acuerdo. Se tiene que señalar, pero también el embajador. Y creo que él, por no recibir las críticas necesarias, ahora pasa envalentonado, criticando al gobierno de México. Hay que recordar cuando el ex embajador del gobierno anterior de Estados Unidos criticó a la reforma judicial, se le cerraron todas las puertas de todas las entidades federales. Y fue un mensaje claro, te pasaste. Yo creo que ese mismo mensaje hay que dar en esta situación. ¿Por qué? La presidenta ha hablado de que ella espera que esto haya sido un caso excepcional. No lo fue y no lo será. Entendemos cómo funciona la CIA, cuáles son sus objetivos, cuál es su mandato, y no van a desistir. Por más que les digan, tienen que solo colaborar con la autorización, tienen que siempre recibir autorización, eso no va a pasar. Sí, aunque ya sea burlaron nomás, la ley de seguridad nacional, ¿no? se están burlando de nuestras leyes, ¿no? Y es precisamente el problema, porque no fue solo este caso. De hecho, hay informes que dicen que hubo 2 otros donde ya hubo participación en el campo por parte de agentes. Pero también reconocer que para Estados Unidos este tema del narcotráfico es un asunto de seguridad nacional. No van a desistir. Por eso no es poca cosa que llamen a narcoterroristas estos grupos. No es solo retórica y ese intento de querer pintar una imagen de hiperviolencia y que los está asombrando y todo. No. Esa es la lógica. En un informe de Reuters del año pasado, que creo que estuvo viciado en muchos sentidos, pero aquí hubo un elemento importante. Dentro de la embajada estadounidense, la CIA lidera la coordinación de alto nivel entre las numerosas agencias estadounidenses que trabajan en la lucha contra el narcotráfico, según fuentes de seguridad estadounidenses. Ellos lideran porque están jugando ese papel central. No se van a ir a ningún lado, por más que esté la presión encima de ellos. Entonces, eso debería conducir nuestra respuesta como país y mandar un mensaje bastante claro. Y si no obedecen, expulsarlos de México de inmediato.
Yo creo que ya hemos hablado muchas veces aquí sobre cómo es que estas agencias, estas instituciones estadounidenses no necesariamente ni combaten a las amenazas ni al narcotráfico, sino que incluso a veces las crean y las administran en realidad. Y eso ha sido la CIA, incluso también aquí en México se ha documentado bastante cómo a partir de la década de los 70 tuvo un papel fundamental dentro del auge del narcotráfico en México, cómo es que también es a través de ciertas tragedias que nos enteramos y vamos desmenuzando lo que hay detrás de todo ello. Y pienso en el asesinato de Kiki Camarena, que en realidad la primera versión fue que fue el cártel, Caro Quintero, quien habría pues atentado en contra de su vida por haber descubierto alguna suerte de cómo funcionaba el cártel. Sin embargo, después se empezaron a circular nuevas versiones con el paso de los años, en donde sería incluso la propia CIA que estaba fortaleciendo a grupos de narcotráfico, quien habría posiblemente también atentado. Digamos, son varias versiones que también nos hace sentido a la luz de lo que significa la CIA, no solamente en México, sino en toda la región. Y hablando también de operaciones encubiertas, no hay que dejar de olvidar también que descubrimos y que tuvimos más información sobre cómo es que habían traficado más de 2,000 armas a México, cuando justamente esas armas que habían infiltrado en nuestro país terminan asesinando también a agentes estadounidenses con esta operación llamada Rápido y Furioso. Entonces, sí es importante volver a insistir en que no es menor lo que estamos viendo, es algo que yo coincido, José Luis, es algo sistemático, no es la novedad ni es la excepción, es básicamente la forma de operar de la CIA. Y si alguien conoce muy bien cómo funciona la CIA, porque formó durante más de 20 años parte de ella, pues es el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, alguien que condujo incluso actividades, o sea, eso se dice, paramilitares en Irak, en Afganistán, pero que también venía de generar estos vínculos con un gobierno pues totalmente fuera de marco de toda la ley absoluta, y si no también las crea, como es Nayib Bukele. Entonces, no hay que quitarle el ojo a un personaje también como este embajador, que ya lo habíamos advertido, pues a eso se dedica justamente la CIA y los exboinas verdes, ahora vestidos de diplomáticos. Pues desde esta misma mesa, ¿no? Levantamos la alarma contra de lo que era capaz Ron Johnson, ¿no? Entonces, pues ahí estamos y ahí seguimos, ¿no? Tienen toda razón en cuanto al asunto de la CIA, y pues la CIA no entra en un país para desmantelar un laboratorio de metanfetaminas, ¿no? Además, si el gobierno de México está desmantelando unos 4 al día, ¿no? Es decir, el pretexto en sí pues claro, no se sostiene para nada, ¿no? Pero lamentablemente, lo que hizo Maru Campos en Chihuahua, pues remonta a una larga y desafortunada tradición de la derecha mexicana. No solamente en el siglo XIX, Miramonte, Maximiliano y demás, sino de colusión con las agencias de seguridad o inteligencia de Estados Unidos, pues hasta el punto en que en esta misma época que mencionaste, los 60, 70, había presidentes de México que eran informantes de la CIA. Así, nada menos, ¿no? Entonces tenemos una larga y desafortunada tradición ahí atrás, ¿no? Y es interesante también ahora que el PAN está intentando convertir a Maru Campos por desmantelar un laboratorio sin siquiera arrestos en algún tipo de heroína, ¿no? Maru Campos, que obviamente pues tiene fama de no asistir a las reuniones de seguridad, que gasta mucho en imagen ahí, ¿no? Chihuahua, que tiene pues sus problemas, ¿no? Primer lugar en secuestros, segundo lugar en homicidios, ¿no? Pero ahí está el asunto ahí, ¿no? Están intentando, ¿no? A darle la vuelta al asunto, pero al mismo tiempo renuncia el fiscal. ¿Cuál de los dos es, no? ¿Son héroes y heroínas por coludirse con los Estados Unidos, o es algo que merece pues renuncias y castigos y demás? Y no se puede quitar el dedo de la letra en este caso, porque no es un asunto menor. Coludirse con la CIA, y vamos a hablar en la segunda mesa de todo el historial de la CIA en América Latina. Coludirse con la CIA desde un Estado, dejando que pasen con uniformes del Estado, no es poca cosa. Y podría ser, en el peor de los casos, no solamente que entren aquí a posicionarse, a recolectar información, podría ser incluso una fuerza de avanzada
para algún eventual incursión o invasión de Estados Unidos en el territorio, ¿no? Es decir, Trump ha hablado abiertamente de esto, han hablado de invadir, han hablado de bombardear. Entonces, ¿qué hace la CIA por aquí? Pues nada bueno, José Luis. Por supuesto que no. Quisiera volver a algo que mencionamos en los titulares. Esto de una nueva campaña que piensa emprender Estados Unidos a través de su embajador aquí en México contra la corrupción. Eso también es una farsa, perdón. Es un intento de tratar de desviar la atención acerca de la situación y tratar de, pues, meter al gobierno de México en una situación de aprietos. Pero yo quisiera señalar lo siguiente. ¿Quiénes son los de Estados Unidos para señalar la corrupción en México? El gobierno de Donald Trump es posiblemente el más corrupto de la historia de Estados Unidos. No tiene la autoridad para venir a señalar corrupción por ninguna parte. Y se puede señalar de muchas maneras la corrupción que existe, pero tan solo las alianzas que vemos entre sus asesores y gobiernos extranjeros, sobre todo en Asia Occidental, o por ejemplo las alianzas de sus hijos, del mismo Donald Trump, con estas agencias de apuestas en línea que pues obviamente también se están burlando de la ley y algunos se están enriqueciendo, ¿no? Incluso tuvimos el caso de que un soldado puso apuestas en una de esas páginas que participó en el secuestro de Maduro, ¿no? Él fue detenido porque pues, era un caso muy exagerado, que no lo podían permitir. Pero te da una idea de qué tan profunda es la cultura de corrupción en Estados Unidos. ¿Y creen que van a venir aquí a México a darnos lecciones? No, señores. Pero además es de un cinismo porque además es cómo cambia también el lenguaje y es parte de estos retos comunicacionales que todo el tiempo estamos insistiendo en desmantelar, porque allá no se llama corrupción, allá se llama lobby, allá se llaman campañas políticas, ¿no? Está permitido. Imagínense el escándalo que es en nuestros países que una empresa de armas esté financiándote. Bueno, eso es de lo más normal y financian presidentes y financian el Congreso y entonces se explica mucha de la situación que hay allá. Y el caso de AIPAC, que es el lobbyista que controla casi toda la política exterior hacia Asia Occidental. Claro, ¿y cómo vamos a detener entonces el genocidio si todo el dinero de AIPAC está puesto en el Congreso, en la presidencia, etcétera, etcétera? Pero es cuestión, y hablando de retos comunicacionales, creo que sí nos corresponde también como comunicadores, comunicadoras, hacer énfasis en lo grave de esta situación, ¿no? Es decir, a lo mejor no estamos viendo ya la invasión y las banderas estadounidenses ondear como ondearon en el siglo XIX en Palacio Nacional, pero es verdad que estos cipayos están tratando de mermar la soberanía en este país y también hay que tener cuidado porque si en algo también se especializa Estados Unidos es en hacer de estas personas como Maru Campos unas víctimas totales. Están en cualquier momento a nada de darle, yo digo, un premio Nobel de la Paz, ¿no? Y que Maru también vaya y lo entregue ahí en la Casa Blanca. Entonces creo que sí tenemos que comunicarle a la ciudadanía la gravedad de este asunto, lo que puede derivar, porque yo sí creo, como bien dices, José Luis, que esto puede escalar en cualquier momento y no es nerviosismo, especulación o conspiracionismo. Es la historia de la CIA alrededor del planeta lo que nos puede llevar a la conclusión de que estos solo se preparan para terrenos mucho más violentos. Bueno, y ahorita sí necesitamos ahondar en cada uno de esos casos para que no vean que es exageración y que, bueno, al final también la gravedad de que se trate de la relación binacional es que además compartimos 3,000 kilómetros de frontera y tenemos otras condiciones geográficas que también permitirían otro tipo de acciones y en este caso, bueno, con sus aliados, obviamente, vendepatrias en turnos. Así que, pues vamos a seguir hablando de esto, pero les recordamos a toda la audiencia que Jesús García está en una asignación, pero ya regresa la próxima semana. Mientras tanto, hoy en nuestro segmento, en pocas palabras, la presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana de Ecuador y expresidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, nos habla de la situación crítica que vive el país bajo gestión de Daniel Noboa. Gabriela, adelante. En Ecuador vivimos una dictadura caracterizada por un presidente que se alineó absolutamente a los fines de Washington y de Donald Trump de hacer de la región un nuevo plan organizado a través del separatismo y la doctrina de la seguridad nacional. Un plan que además gobierna en estado de excepción, toque de queda, desapariciones forzadas, presos políticos, amenazas, extorsiones y asilo político. Algo que ha lacerado la realidad del pueblo ecuatoriano y que lo mantiene como el país más inseguro y violento de este continente.
Por eso es que el internacionalismo y el llamado de los pueblos a conocernos, a informarnos y a estar siempre pendientes de lo que pasa no corresponde a un solo territorio, corresponde a la patria grande, porque es esta patria que debe defenderse frente a la avanzada del fascismo criminal, porque frente a la muerte solo la vida, porque frente al fascismo el humanismo, porque frente al odio profundo amor. Muchísimas gracias, querida Gabriela. Seguimos muy atentos a lo que ocurre en Ecuador. Y bueno, esta cápsula deja algo muy claro, no se trata solo de México, hay que ampliar la mira y ver cómo el intervencionismo de Estados Unidos afecta y ha afectado a todo el continente. Y para ahondar sobre ese momento que vive México, Estados Unidos y la región, nos acompaña el día de hoy Rafael Barajas, mejor conocido como el Fisgón. Fis, gracias por estar con nosotras y nosotras el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Rafael, muchas gracias. Una primera pregunta. La presencia de la CIA en México, las declaraciones del embajador Ronald Johnson, ¿sugieren una nueva etapa de injerencia o cómo podemos leerlo? Yo creo que sí, pero hay que entender, entre otras cosas, que esta es una estrategia que ya echaron a andar desde hace rato. La estrategia tiene como marco general, pues, el deterioro de Estados Unidos, de la hegemonía de Estados Unidos a nivel global, la necesidad de Estados Unidos de reforzar sus posturas en América Latina, ¿no? Y obviamente esto viene con un relato que es muy claro. Desde hace ya tiempo vienen diciendo que los latinoamericanos son los hombres malos, los bad hombres que envenenan a la juventud impoluta norteamericana con drogas. Es decir, las drogas no se pueden combatir en las calles de Estados Unidos, sino que se tienen que ir a combatir a los países del tercer mundo donde las producen. Esto es básicamente la tesis. Y con esta tesis, pues es con la que hicieron la incursión contra Maduro en Venezuela. Con esta tesis secuestraron a Maduro y a su mujer y se los llevaron a Brooklyn a una corte. Con esta tesis bombardearon lanchas en el Caribe y en el Pacífico, y con esta tesis han intervenido en prácticamente toda la región. Hay que recordar que desde hace rato están machacando el relato de que Andrés Manuel López Obrador es un narcopresidente y de que Claudia también es una narcopresidenta. Y hay que recordar que mucho antes de que Ronald Johnson hablara de que hay que revisar quiénes son los alcaldes, gobernadores y legisladores que pueden estar vinculados al narcotráfico, ya se hablaba de una lista. Algunos tuiteros hablaban de una lista posible de funcionarios mexicanos coludidos con el narco. Hay que revisar esta historia, porque no debemos de olvidar que hace poco Marco Rubio hizo circular un memorándum en el que le pedía a todos los embajadores de Estados Unidos del planeta que organizaran a grupos locales para que armaran narrativas a favor de las narrativas que le servían a Estados Unidos en el caso de Irán, pero también las usan para todas las otras narrativas que están impulsando. Tendríamos que revisar quiénes son estos tuiteros articulistas y demás que empujaron la lógica de que existían las listas, que era muy probable que existiera una lista de funcionarios de la 4T ligadas al narcotráfico, porque esos señores, perdón, la impresión que yo tengo es que sí podrían ser, parte de estos equipos de tarea mediática que organiza la embajada que organiza la Cancillería norteamericana a nivel internacional y que traen este relato. Por lo tanto, sí es un relato que viene desde hace rato, que lleva tiempo funcionando, pero lo están escalando. Y yo estoy convencido de que lo están escalando por varias razones. Hay algunas que son muy de coyuntura y otras que son históricas. Las que son históricas es que Estados Unidos está en una crisis fuerte y una crisis de credibilidad importante. La segunda es que viene la negociación del TLC. Ahora, como ustedes bien lo están señalando, que Estados Unidos quiera acusar a los gobiernos de América Latina, a los gobiernos progresistas de América Latina, de impulsar el narcotráfico es verdaderamente un acto de proyección psicológica, porque quien ha empujado todas las redes de narcotráfico de la región desde finales de la Segunda Guerra Mundial, como bien dijo Alina, es la CIA.
La CIA es la que ha armado prácticamente todos los cárteles y los cárteles de México y del mundo, y esto lo documentó desde hace rato el académico Alfred McCoy. Y si tú revisas la historia del narcotráfico en México, vas a ver que al principio de todos estos procesos está la CIA. De que la CIA está detrás de los cárteles, no cabe duda. Hollywood nos lo ha contado 1000 veces a través de muchas películas. Nos lo contó en El Padrino, nos lo contó en Apocalipsis Now, nos lo contó en las películas de Mel Gibson, etc. Es una barbaridad. Y la otra cosa es que Estados Unidos no tiene ninguna autoridad para presentarnos listas de delincuentes mientras no saque la lista de Epstein. Esa sí es una lista de delincuentes. Fisgón, tenemos un minuto nada más. Si nos puede decir que vemos que Estados Unidos está reorganizando su influencia a través del Escudo de las Américas, por ejemplo, pero México, al otro lado, lejos de esas alianzas, empieza a tejer nuevas redes internacionales. ¿Qué significa México en esa reorganización regional ante el avance del fascismo? Bueno, es muy importante porque estamos ante un mundo que dejó de ser hegemónico, estamos ante los albores de un mundo multipolar y México, sin lugar a dudas, se tiene que diversificar. El fin del imperio hegemónico de Estados Unidos ya está muy cerca. Ay, pues muchísimas gracias, Fis, Rafael. Te mandamos un gran abrazo, te agradecemos tu tiempo. Pues para derrotar el fascismo no podemos analizar solo un país, sino la región en su conjunto, cómo mueven ellos sus piezas y cómo debemos mover nuestras piezas. Para descifrar el tablero, empezamos ahora con José Luis. Pues sí, aquí estamos hablando de la CIA. Hay que señalar, lo dijimos aquí en la mesa, de que juegan un papel de liderazgo, ¿no?, en este esfuerzo. Pero no es solo la CIA, son las otras agencias de 3 letras, ¿no? Es el FBI, es la DEA, es todo el conjunto del Estado norteamericano operando en nuestros países. Lo digo porque pues, tenemos el ejemplo que hemos hablado mucho en esta mesa de la aparente colusión entre actores de la extrema derecha de Colombia, y aquí estoy hablando de nada más y nada menos de Álvaro Uribe Vélez, una persona que de hecho ha sido señalada de vínculos con el crimen organizado, con los paramilitares que le causaron muchísimo daño a ese país, con Daniel Noboa de Ecuador, ¿no? Aquí en la cápsula vimos, Gabriela, contarnos de que Ecuador esencialmente ya es una dictadura, y esa dictadura está no solo afectando la vida, el bienestar del pueblo de Ecuador, sino está intentando hacer lo mismo en Colombia. Ya estamos viendo un escenario donde hay una injerencia directa. Se filtraron unas fotos de reuniones, ¿no?, de Uribe con Noboa. Esas fotos son de antes, ¿no? Al parecer son del año 2024. Pero estas dos personas habían negado tener una relación por completo, que nunca se habían conocido nunca, que no había ningún vínculo entre ellos. O sea, se sabe, ¿no? Estos actores de extrema derecha están en una red. Pero, volviendo a Estados Unidos, ¿quién encabeza esa red? Estados Unidos mismo, ¿no? ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo alcanzan sus tentáculos en nuestra región? Pues a través de estas agencias de 3 letras, ¿no? El FBI, por ejemplo, acaba de abrir una oficina en Ecuador y coincide con todos estos intentos de injerencia. Y cierro con lo siguiente. El mismo presidente colombiano ya lo está diciendo, lo está señalando. Aquí se informa que estarían preparando atentados para sabotear las elecciones en Colombia, asignándome la responsabilidad del atentado. Hay que recordar cómo llegó al poder el mismo Noboa, ¿no? Porque aprovechó del asesinato de un candidato para colocarse como presidente. Entonces, ahí están todas las advertencias, que esto no es solo contra México, es contra toda América Latina. Y esto que dices, las agencias de 3 letras suena un cártel totalmente, así como, ¿no? La CIA, Todos el FBI. juntos en el piso 18 de la Torre Centinela de Chihuahua. Sí, desde donde su cuartel de operaciones, ¿no? Me queda claro. Pero bueno, tú decías, son también esas otras agencias, pero también es la historia de Estados Unidos, ¿no? Que se ha inventado estas agencias para inventar, administrar, gestionar, sea cualquier tema, ¿no? Desde pensar en estos discursos contra la corrupción,
corrupción hasta el tema del crimen organizado, el tema del narcoterrorismo, el cambiarle también los objetivos para los cuales incluso fueron fundadas y no les funcionan en algún momento, entonces van a maniobrar conforme vayan necesitándolo. Y esa es la historia también en América Latina. Eso es la Operación Cóndor, eso es la infiltración directa de la CIA, de la DEA, dentro de muchos de los procesos de izquierda en América Latina, que no es un proceso solamente o están en contra de estos procesos porque piensen diferente, sino porque actúan diferente, porque van en contra de los designios de los capitales y sobre todo transnacionales, de los capitales impulsados por Estados Unidos. Y ejemplos hay varios, me gustaría recordar al menos un par. En el caso de Guatemala, en 1954, que es uno de los primeros grandes episodios en los cuales la CIA empieza a financiar a varios de estos mercenarios que después irrumpen, dan un golpe de Estado. Es exactamente lo mismo que hacen después en Playa Girón, en donde la CIA, lo hemos insistido muchas veces a propósito de que recién se cumplieron los 65 años de ese gran Vietnam latinoamericano, en donde la CIA entrena a cerca de 1.500 hombres que después se da a conocer los detalles, incluso pintan los aviones, ¿no? Hacen fingir que es una rebelión interna y resulta que no, que todo fue orquestado en Miami, que encontraron a ciudadanos cubano-estadounidenses o a los propios oligarcas cubanos que se vieron afectados con la expropiación de tierras y todo lo que implementó la Revolución Cubana. Eso obviamente también tuvo participación la CIA. Y no se nos olvide el gran ejemplo, que además no lo decimos nosotros, sino son los propios documentos desclasificados del Senado estadounidense, de la Casa Blanca, que demuestran los cientos de miles de dólares implementados en Chile en contra de Salvador Allende, en contra del gobierno de la Unidad Popular, primero para impedir que Salvador Allende fuese presidente, pero una vez que fue inevitable el designio del pueblo, pues entonces invierten en el periódico El Mercurio, invierten en estas campañas de odio y de miedo para que la gente crea que va a colapsar ante un gobierno, el primero abiertamente socialista dentro de todo el continente, que es electo por la vía democrática. Entonces, esa es la historia de la CIA, es la historia de la DEA. Por eso yo insisto que en México hay que tomar bien en cuenta la historia de nuestros pueblos para no creer que la CIA busca la libertad y la democracia en nuestro país. Claro. Y antes de que se me olvide, un gran saludo a los compañeros de Chicago, de la Coalición de Inmigrantes Mexicanos, que tuve gran placer de conocer este fin de semana. Estamos con ustedes en su manifestación del 1 de mayo en Chicago y en todas las ciudades de Estados Unidos. Mucha suerte en eso, ¿no? Quiero darte más ejemplos, ¿no?, de lo que estabas diciendo, Alina, ¿no? Primero, de Guatemala de 1954. Recordamos que la CIA nace apenas en 1947, ¿no? Y pues no tardaron mucho en empezar a exportar sus fechorías a todo el mundo, ¿no? Derrocaron a Mohammad Mossadegh en Irán en 1953, dando pauta al Shah, y esto fue una línea directa conduciendo al conflicto que vemos en Oriente Medio hasta el día de hoy. En Guatemala, pues ahí vimos el caso en que Arbenz nada más quería hacer una reforma agraria moderada que tocaba los intereses de la empresa United Fruit Company. Lo derrocan por medio de la CIA. 36 años de guerra civil tuvo que sufrir el pueblo de Guatemala. Cuba, lo acabas de mencionar, con el plan del Valle de los Cochinos fracasado, 65 años y contando de bloqueo económico ahí. Pero hablemos también del caso de Brasil, ¿no? Años 60, el presidente João Goulart tuvo el atrevimiento de nacionalizar una subsidiaria de la empresa estadounidense International Telephone and Telegraph, ITT, también involucrados en el golpe en Chile unos años después. Entonces la CIA entra, financia políticos de oposición, ¿no? Como los mexicanos contra la corrupción e impunidad de su época, ¿no? Y luego, pues, Goulart es derrocado en un golpe militar en 1964, conduciendo a 21 años de dictadura en Brasil. No es algo que se revirtió en una semana, en un mes. Estamos hablando de décadas de dictadura y sufrimiento para esos pueblos. Ecuador, ¿no? Gabriela nos platicó ahorita el caso ahí de primero Julio Arosemena y luego pues José Velasco Ibarra, ¿no? En el golpe de 63, ¿no? Al final, la CIA controlaba prácticamente a todos los que importaban en Ecuador. Decía posteriormente el analista Roger Morris acerca de la CIA en
en Ecuador. Y nada más para terminar, y luego tengo más ejemplos después. Bolivia, múltiples casos, ¿no? Primero el golpe contra Víctor Paz en Soro en los años 60, luego pues la persecución y ejecución de pues, Che Guevara, y luego pues eso no fue suficiente, en los años 70 fueron contra el presidente Juan José Torres, ¿no? Y finalmente pues terminaron con un títere de la CIA, ¿no? Hugo Banzer ahí, que se mantuvo hasta el 78, luego regresó en los años 90 porque estos fantasmas del pasado nunca desaparecen, ¿no? En lo que enlistabas todos esos ejemplos, lo que se me vino a la mente fue esta intervención cultural que hizo la banda The Strokes en Coachella, donde citaron muchos de esos casos precisamente, en ¿no? la pantalla grande. Un gran acto de valentía porque se les había dicho, no vayan a hacer ninguna protesta, ¿eh? Y lo hicieron en todo caso, así que mis respetos. Y es eso, ¿no? Es la resistencia en las calles, es la resistencia cultural. Y en particularmente cuando estamos hablando de la CIA, eso juega un papel muy importante, porque es la CIA que empieza a influir en Hollywood precisamente, en la cultura, en las artes, las revistas. Han salido informes de que ellos mismos patrocinaban a revistas de la izquierda para intentar dividirla, ¿no? O sea, tienen una agenda bastante nefasta, pero inteligente. Entonces nosotros tenemos que tener esa misma inteligencia, saber responder sin ser nefastos, pero responder de esa manera, a través del arte, de la cultura. En este mismo programa, ¿cuántas veces no hemos escuchado de grandes actos de resistencia en el segmento de Cultureando, ¿no? Juega un papel importante en esta lucha. Yo creo que hay algo que deberíamos hacer aquí en México en ese sentido, de tratar de responder a todos estos intentos de influir sobre la opinión pública a través de la cultura, pues con una resistencia creativa, como dicen los cubanos. Es que yo pienso en que la lista de lo que conocemos ya es interminable, pero lo que vamos descubriendo todavía de lo que hace la CIA, eso seguramente ya cuando se desclasifique habrá varios tomos. Simplemente cómo fue la operación en Venezuela, todavía no tenemos los detalles, pero lo que sí se confesó fue que la CIA jugó un rol fundamental para poder secuestrar a Nicolás Maduro y a la primera combatiente Cilia Flores. Es decir, está muy a flor de piel la capacidad que tienen de operación de la CIA, no solamente en la incursión en las narrativas, en el financiamiento ahora de influencers, ¿no? Es decir, es una estrategia, yo estoy de acuerdo, muy integral en cómo apretar las tuercas desde lo económico, porque todo esto va ligado a los tratados de libre comercio, todo esto va ligado a las negociaciones políticas, ideológicas. Hay una gran forma de intervenir en ese sentido y no hay que minimizar toda esta estrategia cultural, toda vez que recordemos que Hollywood fue capaz de poner incluso un presidente, un actor de Hollywood fue presidente de los Estados Unidos. Entonces, traer todo esto a colación, sobre todo pienso en cómo van mutando en estas narrativas. Lo que escuchábamos en estos días del embajador Ronald Johnson es venir a hablar de corrupción. Yo no voy a dejar de recordar que el tema de la corrupción fue el gran discurso con el cual atacaron a todos los gobiernos de América Latina durante los años 2000, estos gobiernos progresistas. No hubo un solo gobierno de izquierda que no fuese llamado corrupto, fuera Lula da Silva, Cristina Fernández de Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa. A todos y cada uno de ellos les montaron campañas que si no es por hackers, si no es por investigaciones documentadas, si no es por tanta militancia en el periodismo, y no habríamos sabido que todo eso era una farsa, pero terminaron concluyendo golpes de Estado, terminaron metiendo a la cárcel a Lula da Silva. Entonces no hay que desestimar el poder que todavía tienen a través de sus medios corporativos. Afortunadamente México marca una diferencia con la reforma al Poder Judicial, que eso, pues digamos, vamos avanzando y se entendió la lección, pero no hay que bajar la guardia cuando tenemos a la CIA metida. Dudo que solo estén en Chihuahua. Pues tengo más ejemplos. Tú mencionaste Chile, 73, el caso muy famoso de Salvador Allende. Los fondos de la CIA se utilizaron para respaldar a la oposición y también paralizar el país a través de la huelga de los camioneros en su momento, conociendo a 17 años de una dictadura cruel de Pinochet. Uruguay, años 60, entre el 64 y el 74, la CIA, junto con USAID,
bien entendido, USAID desarrolló la Oficina de Seguridad Pública en Montevideo, donde la policía local fue entrenada en tácticas de tortura destinadas a reprimir actividades rebeldes, ¿no? Hay una gran película acerca de esto, este estado de sitio, ahí es donde Pepe Mujica y los Tenomaros estaban involucrados. Operación Cóndor, lo mencionaste, El Salvador en los años 80, el batallón Atlacatl, ¿no? Masacraron a 1,000 civiles con el apoyo de la CIA, ¿no? Había sido entrenado y equipado por Estados Unidos. Ahí estuvo Ron Johnson como asesor, ¿no? Grenada, 1983, el golpe de Estado ahí. Panamá, 1989. Lo más irónico del caso Panamá es que Manuel Noriega había sido informante pagado a la CIA desde 1967, incluso cuando Bush padre era jefe de la CIA antes de ser presidente. Luego, se puso problemático Noriega y ya, mataron a 3,000 panameños con tal de sacarlo de ahí. Y si solamente pensamos, son cosas del pasado, tú acabas de mencionar, Venezuela, ahí, Donald Trump autorizó a la CIA a llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela dirigidas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Y vimos, por ejemplo, el caso de Timber Sycamore en Siria, 13 años para derrocar el gobierno de Bashar, porque la CIA ve hacia largo plazo, tiene una visión hacia largo plazo. Cosas del pasado. Si apenas la vocera de la Casa Blanca mintió descaradamente en Fox News diciendo que Claudia Sheinbaum no expresó sus condolencias cuando fue lo primero que dijo. ¿Y por qué miente? Porque obedece una narrativa, ¿no? México no es un aliado, México no está de su lado, mira, ni le respetan a nuestros agentes. Esa es la misma lógica que está operando. Y por ende, cualquier persona que diga, están aquí la CIA para desmantelar un laboratorio, por favor, por favor. Y cómo olvidar también que después de los atentados del 11 de septiembre se creó un comité para investigar que la CIA había cometido tortura en contra de más de 100 personas. ¿Qué hizo la CIA? Empezó a investigar a quienes integraban a ese comité, ¿no? Es decir, no respeta a los de casa. Entonces, pues sí, son bastantes ejemplos, desafortunadamente, de lo que ha hecho la CIA. Pero bueno, frente a muchas adversidades también recordemos, vamos a cambiar de tema, las personas migrantes tienen que tejer nuevas vidas y nuevas comunidades en tierras ajenas. Hoy, en nuestra sección de Cultureando, conoceremos a la artista Gloria Martínez Granados, quien lleva el arte de tejer a los objetos cotidianos que la rodean. ¿Es posible separar al arte del artista? ¿Cuándo es que una obra se convierte en una declaración política? Para las personas que han sido atravesadas por la migración, todo está conectado por un hilo. Mi arte es política porque mi existencia es política. Entonces no se pueden separar, es algo que van juntos. Y por eso es que todo lo que yo creo, cualquier cosa que yo haga de arte, siempre va a tener esa esencia porque es lo que estoy viviendo ahorita en este momento. Esta es la perspectiva de Gloria Martínez Granados, una artista interdisciplinaria originaria de León, Guanajuato, que ha decidido bordar su historia en lugares inesperados. At first, I didn't think that my story was something that was very important to share because I am part of the migrant community. Y en la comunidad inmigrante miras la fortaleza y esa resiliencia que hay entre nosotros de seguir existiendo y hacer lo más que podemos con tan poquito que tenemos. One of the things that I was really interested in was coming back to my roots. So I like to do weaving a lot. I do weaving on the loom and I also do backstrap weaving. Currently, the work that I'm doing is more of cross stitch. Para mí, el arte se une con todo, pero para mí mi práctica de artista es vivirla día tras día. Entonces creo que es algo que no puedo separar de mi vida. Gloria lleva desde los 8 años en Arizona y desde entonces ha luchado por regular su estatus migratorio. Durante años fue beneficiaria de DACA, un programa que permite a quienes migraron en su infancia de manera indocumentada evitar la deportación y ser entonces separados de sus familias. Actualmente, este apoyo corre el riesgo de desaparecer. Cuando hablamos de la deportación no solamente significa que te tiran del país, también significa que quiebras esas relaciones con tu familia. Entonces, el programa de DACA solamente fue como una curita para una gran herida que existe.
Y ahorita es eso que estamos mirando, esa curita que se está rompiendo y hay muchos jóvenes que están siendo afectados muy negativamente por esa razón. Es algo que yo he estado invirtiendo dinero, invirtiendo mi tiempo, teniendo que sostener un nivel de perfección como inmigrante, de no meterme en problemas para que no me boten de este país y para poder seguir aquí viviendo con mi familia. Algo que siempre un inmigrante carga es el silencio, por no ponerte, this target on yourself. You sort of keep things in silence because you don't want to stand out, you don't want to draw that attention to yourself. Entonces, para mí, poder compartir mi historia como una mujer mexicana indocumentada en los Estados Unidos es algo que me da mucho gusto y mucho pride in sharing with others. Gloria ha recurrido a los materiales para retratar una realidad que cada vez se siente más surreal. Ella ha recurrido a abordar e intervenir objetos cotidianos como sacos de comida, retazos de tela, piel e incluso bolsas de plástico. Yo no busco materiales específicamente. Muchas de las veces me llegan a mí cuando vamos a una tienda, cuando vamos a comprar nuestra comida. Esa bolsa está ahí, siempre está ahí esa bolsa. Pero es como si ni tan siquiera fuera parte de nuestra vida. Y creo que la energía que se carga en ese objeto es la movilidad, que es similar a lo de la inmigración, ¿verdad? La inmigración es móvil, es necesaria, existe en la naturaleza porque es algo natural, y creo que en el proceso es donde el artista comienza a hacer estas conexiones. El arte no es algo que te da respuestas, es simplemente preguntar esas preguntas. Si México y si los Estados Unidos son aliados, entonces ¿por qué estamos construyendo muros? Why aren't we building bridges, right? Why aren't we tearing down walls? If we are allies, if we are so familiar with each other, we should be celebrating that, not causing any drifts or violence or separations. Mi nombre es Jazmín Cato y esto fue Cultureando. Comunicación, cultura y comprensión, periodismo sin muros. Bordar su vida en lugares inesperados. Qué poderoso es ver cómo esta metáfora se vuelve materia en su obra. Exactamente. Como migrante hay tantas razones para mantenerse en silencio. Por eso me encantó lo que ella decía, que yo pensaba que mi historia no vale la pena contarse, y sí. Y no solamente la historia, su arte y el tejido. Y en momentos como estos, hay que contar esas historias. Pues lamentablemente ya llegamos de nuevo al final de una emisión más de Sin Muros. Gracias a José Luis, a Kurt, a Gabriela, al Fisgón, a Jazmín, gracias al equipo técnico, al de producción, edición, a los camarógrafos, a redes, maquillaje. Gracias a todos y a todas en Canal 11 por hacer posible que esta información y análisis llegue al canal público. Y ahora, para cerrar, nos vamos con las voces de la frontera, donde Melissa Gallegos nos habla del Zero Stress Movement en Nogales, Arizona, y también un saludo de la Coalición de Migrantes Mexicanos en Chicago, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Y como saben, nos vemos la próxima semana. Periodismo para construir un futuro ¡Sin muros! Hola, yo soy Melissa Gallegos, directora y cofundadora de Zero Stress Movement. Nuestra organización es una organización sin fines de lucro por más de 13 años aquí en el Condado de Santa Cruz. Nuestra organización Zero Stress Movement se desarrolla mucho más aquí en el Condado de Santa Cruz en lo que viene siendo el ciclismo. Nosotros vemos toda la necesidad que hay aquí en frontera. Vemos todo el beneficio que implica el ciclismo en nuestro condado, y sobre todo se promueve la salud física, mental y también el medio de transporte. Me encanta aportar y fomentar muchísimo lo que es unión, lo que es todo lo que podemos lograr nosotros como individuos, como seres humanos, el trabajar ambas culturas, como mexicanos, como estadounidenses. Me encanta muchísimo el fomentar, el crear deporte, el apoyar a más gente.
Desde Chicago hasta México, sin muros. Desde Chicago hasta México, sin muros.